Yo me llamo Rosa, pero pocos saben mi historia, y quizá hoy, usted que me escucha, entienda por qué nunca volví a ser la misma. Era una tarde cálida en Guadalajara, el aire olía a flores de cempasúchil porque se acercaba el Día de los Muertos, en la mansión donde yo trabajaba se preparaba todo para la gran fiesta, música, luces, mesas llenas de tequila y comida. Yo limpiaba los pasillos como siempre, mi trabajo era mantener todo en orden, callada, invisible. Pero aquella tarde Sofía, la hija de 7 años de mi patrón, se me acercó con sus ojitos inocentes, y me lanzó una pregunta que aún me retumba en el pecho. ¿Estás embarazada? Yo me quedé helada. ¿Cómo podía preguntarme eso? Yo apenas tenía 34 años, nunca tuve hijos, nunca tuve marido, porque esa niña decía algo así. Le sonreí como pude, tratando de ocultar mi temblor, y le dije que no, que solo era su imaginación, pero ella me miró con seriedad, con esa franqueza que solo un niño puede tener, y susurró algo que me desgarró por dentro. Es que mi papá dice que tú también puedes tener un bebé como yo voy a tener. El mundo se detuvo, sentí que el suelo me tragaba, quise pensar que había entendido mal, que eran palabras infantiles sin sentido, pero la forma en que lo dijo, la inocencia, el miedo escondido en su voz, me hizo entender que algo terrible estaba pasando. Esa noche no pude dormir, escuchaba la risa falsa de mi patrón Javier Morales, un hombre poderoso, dueño de fábricas de tequila, respetado en toda Guadalajara, pero detrás de sus trajes caros y su sonrisa de empresario ejemplar, yo empecé a ver otra cosa. Observaba cómo Sofía evitaba mirarlo a los ojos, cómo se encogía cada vez que él se acercaba demasiado, cómo su silencio pesaba más que cualquier grito. Yo sabía que si me equivocaba, podía perderlo todo, mi trabajo, mi casa, hasta mi vida, porque Javier no era un hombre común, él tenía amigos en la política, hombres armados que le debían favores, pero si lo que sospechaba era cierto, alguien debía detenerlo. Y entonces, empecé a escuchar, a mirar con atención, cada gesto, cada palabra, cada sombra. Una tarde, mientras barría cerca de su despacho, escuché su voz grave, riendo al teléfono, hablaba de las niñas, de viajes a Puerto Vallarta, de fiestas privadas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Guardé silencio, seguí barriendo, pero mi corazón latía con fuerza. Yo no era una mujer estudiada, apenas sabía leer bien, pero entendía demasiado, entendía que Sofía no era la única, que había más, que Javier estaba metido en algo monstruoso. Mis manos temblaban, ¿qué debía hacer? ¿Quién me creería? Yo solo era la sirvienta, la mujer que limpia pisos y sirve copas, nadie me escucharía contra un hombre como él. Pero la mirada de Sofía me perseguía, esa mezcla de ternura y miedo, esa voz que me había preguntado si yo estaba embarazada, como si para ella la idea de un niño en el vientre fuera algo cotidiano. No, no podía quedarme callada. Decidí hablar con una persona, una abogada joven llamada Clara Vargas, la había visto en la televisión defendiendo casos de mujeres maltratadas, reuní valor, y le mandé una carta escrita con torpeza, contándole solo una parte, sin nombres, sin direcciones. Pasaron días, y yo sentía que alguien me observaba, pasos detrás de mí en la calle, un auto negro estacionado siempre cerca de la mansión. Pensé que quizá eran imaginaciones mías, pero en mi interior sabía que ya estaba metida en algo que no tenía marcha atrás. Finalmente, Clara me respondió, me citó en un pequeño café en el centro de la ciudad. Fui con miedo,
con un rebozo cubriéndome el rostro, y cuando la vi, tan segura, con sus papeles y su voz firme, me sentí por primera vez acompañada. Le conté lo que Sofía me había dicho, lo que yo había escuchado en el despacho. Clara me miró a los ojos y me dijo que aquello no era un juego, que si decidía seguir adelante debía estar preparada, porque hombres como Javier no perdonaban a quienes los desafiaban. Esa noche regresé a la mansión. Sofía me esperaba en el pasillo, me abrazó fuerte, y sin decir palabra, entendí que debía protegerla, aunque me costara la vida. Lo que no sabía era que ese abrazo sería el inicio de una guerra contra un monstruo con rostro humano. Y esa guerra estaba a punto de comenzar. Amigos y amigas, esta es solo la primera parte de mi historia. Si quieren saber qué descubrí después de esa pregunta inocente, los invito a quedarse conmigo en este canal, suscríbanse ahora mismo, activen la campanita y acompáñenme en este viaje donde cada palabra puede salvar una vida. Yo pensé que después de aquella carta, después de hablar con Clara, las cosas se calmarían, pero no, al contrario, fue como si hubiera encendido una mecha, y cada día que pasaba, el peligro se acercaba más. Sofía empezó a buscarme con más frecuencia, se escondía detrás de mi falda, se negaba a cenar con su padre, me pedía que la arrullara con canciones viejas, canciones que yo recordaba de mi madre. La Llorona. Cielito lindo, yo se las cantaba bajito, para que no escuchara a Javier, y cada vez que lo hacía, sentía que aquella niña se aferraba a mi voz como a un salvavidas. Una noche, mientras le acomodaba la cobija, Sofía me susurró algo que me heló la sangre, me dijo que su papá le había prohibido hablar conmigo de ciertas cosas, que si lo hacía, él se enojaría, y entonces ella bajó la voz aún más y me preguntó: ¿Tú crees que los muertos no se escuchan, Rosa? Yo sentí un nudo en la garganta, porque entendí que la pobre criatura buscaba refugio hasta en los difuntos, porque los vivos no podían protegerla. Empecé a observar más, a escuchar detrás de las puertas. Lo vi entrar a su despacho con hombres trajeados, a veces políticos conocidos en la ciudad, a veces hombres con acentos del norte, tipos duros, con armas bajo las chaquetas. Yo sabía lo que significaba. Javier no era solo un empresario, no, él estaba metido en cosas más oscuras. Un día, mientras limpiaba cerca de su oficina, escuché un nombre. Puerto Vallarta, y la palabra envío. No hablaban de tequila, no hablaban de negocios limpios, hablaban de niños, niñas, como Sofía. Las piernas me flaquearon, sentí que iba a caer, pero apreté la escoba con fuerza, y seguí barriendo como si no hubiera oído nada. Esa noche, cuando me encerré en mi pequeño cuarto, recé como hacía años no lo hacía, pedí a la Virgen de Guadalupe que me diera valor, porque sabía que si me quedaba callada, esa niña terminaría destruida, y conmigo, mi conciencia. Clara me había advertido, necesitábamos pruebas, algo sólido, algo que no pudieran borrar con dinero o amenazas, pero, ¿cómo? Yo era solo una sirvienta, sin estudios, sin contactos. Entonces apareció Diego Ramírez, un periodista que Clara conocía, llegó una tarde al café donde nos reuníamos en secreto, tenía un cuaderno lleno de notas, fotos de hombres que yo reconocí enseguida, políticos, empresarios, hasta un policía federal, todos sonriendo junto a Javier en diferentes fiestas. Diego me dijo que llevaba meses investigando, pero no había logrado entrar en la mansión, no tenía testigos, hasta ahora. Yo le conté lo poco que sabía, lo que había escuchado,
la pregunta de Sofía, las llamadas misteriosas. Diego anotaba todo con rapidez, y de vez en cuando me miraba con esos ojos cansados de quien ya había visto demasiada podredumbre. Cuando salimos del café, sentí que alguien nos observaba, un hombre con sombrero oscuro en la esquina. No movía un músculo, pero su mirada me atravesaba como un cuchillo. Diego me tomó el brazo y me susurró: «No te preocupes, ya están vigilando, eso significa que vamos por buen camino». Esa noche no pude dormir, escuchaba ruidos en el jardín, pasos que no eran del viento. Abrí la ventana y vi un cigarrillo encendido entre los arbustos. Alguien estaba allí, mirando mi cuarto. El miedo me consumía, pero al día siguiente, cuando Sofía corrió a abrazarme, supe que no podía dar marcha atrás. Pasaron los días, cada vez más tensos. Una tarde Javier anunció que habría una gran fiesta en la mansión. Políticos, empresarios, música mariachi, fuegos artificiales. Yo debía preparar todo, y entonces Clara y Diego me pidieron algo arriesgado, casi suicida. Tenía que grabar lo que escuchara, usar un pequeño dispositivo escondido en mi delantal. Temblé al aceptar, pero lo hice. La noche de la fiesta llegó. La mansión brillaba con luces de colores, había mesas llenas de tequila, tacos, guacamole, música que hacía vibrar las paredes, y entre risas y copas, yo los vi, a los poderosos de la ciudad, riendo como si el mundo les perteneciera. Me movía entre ellos sirviendo copas, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que el micrófono lo registrara. Escuché frases sueltas. El envío llegará esta semana. Puerto Vallarta está listo. Las niñas ya están seleccionadas, y cada palabra era un golpe en mi pecho, pero también una prueba. De pronto sentí una mano en mi hombro, giré y allí estaba Javier, sonriendo, sus ojos fríos, me miró fijo, demasiado fijo, y me preguntó si estaba disfrutando de la música. Yo apenas pude sonreír, asentir, y seguí caminando, pero en mi interior sabía que algo en su mirada había cambiado. Horas después, mientras todos bailaban, escuché un estallido en el jardín, un fuego artificial que no era parte del show. La gente gritó. Corrí hacia Sofía, que estaba escondida detrás de una columna. La abracé fuerte y vi sombras moverse entre los árboles, hombres armados. La fiesta se convirtió en caos. Yo sabía que tenía que proteger el dispositivo con la grabación y proteger a Sofía. La llevé corriendo hacia mi cuarto. Cerré la puerta y la abracé con todo mi cuerpo como escudo, mientras afuera se escuchaban gritos, pasos apresurados. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. Javier había sospechado, y yo me había convertido en su enemiga. Al amanecer, el silencio era extraño, como si la mansión entera estuviera conteniendo la respiración. Salí al pasillo, y vi manchas oscuras en el suelo del jardín, quizá sangre, quizá vino derramado. Nadie me lo dijo o nadie preguntó. Lo único que supe es que al día siguiente, un hombre desconocido se me acercó en el mercado, me entregó un sobre. Dentro había una nota con letras torpes, decía: «Rosa, cuida a la niña, ya saben lo que hiciste». El miedo me paralizó, pero también me dio fuerza, porque entendí que Sofía y yo ya éramos parte de una batalla que apenas comenzaba. Y así, con ese sobre en mis manos, supe que mi vida tranquila de sirvienta se había acabado para siempre. Queridos oyentes, esta es solo la segunda parte de mi historia. Si sienten el mismo escalofrío que yo viví, suscríbanse ahora mismo al canal. Activen la campanita,
porque lo que viene es mucho más oscuro y mucho más peligroso. Yo pensaba que la tormenta había pasado, que después de aquella noche de fiesta, de los gritos, de las sombras con armas en el jardín, todo se calmaría, pero estaba equivocada, porque esa noche no fue un final, fue apenas el inicio de la persecución. La mansión amaneció distinta, silenciosa, demasiado silenciosa. Los sirvientes caminaban cabizbajos, algunos no regresaron nunca, otros fingían no haber visto nada, y Sofía, pobrecita, me buscaba con los ojos hinchados de llorar, como si yo fuera su única isla en medio del naufragio. Me juré a mí misma que la protegería, aunque me costara la vida. Durante el desayuno Javier no apareció, lo cual era raro. Él siempre bajaba con su traje impecable, con su sonrisa fría, pero esa mañana la silla principal estaba vacía, la comida intacta, y solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Las horas pasaban lentas, yo limpiaba, cocinaba, fingía normalidad, pero dentro de mí sabía que algo se movía en las sombras, porque en la reja de la entrada había hombres nuevos, no eran los guardias habituales, eran más rudos, con tatuajes en el cuello, con miradas de buitres. Sofía me preguntó quiénes eran, y yo no supe qué decirle, solo le acaricié el cabello y le dije que se quedara a mi lado, siempre. Esa misma tarde recibí otra nota, la dejaron debajo de la puerta de la cocina, un papel doblado, con la misma letra temblorosa que ya había visto en el sobre del mercado, decía: te están vigilando, no confíes en nadie, si quieres salvarla, sal de ahí antes del domingo. Mis manos sudaban, mi respiración se aceleraba, sabía que no era una broma, porque en cada rincón de la mansión ya se respiraba el miedo, el silencio de los sirvientes, las puertas cerradas, los murmullos apagados. Esa noche me encerré en mi cuarto con Sofía, la hice dormir en mi cama, apretadita contra mí, y mientras ella respiraba suave, yo pensaba en Clara, en Diego, en las grabaciones que ya estaban en sus manos, habrían servido de algo, o solo habían encendido la furia de Javier y sus socios. Al amanecer, decidí actuar. Le dije a Sofía que íbamos a dar un paseo al mercado, le puse un vestido sencillo, y escondí en mi bolso un rosario, un poco de dinero, y el medallón que me había dejado mi madre. No tenía más, pero era todo lo que podía cargar. El camino al mercado se sintió eterno, cada esquina me parecía peligrosa, cada mirada un aviso, y en efecto, entre la multitud, vi un rostro que reconocí, el hombre del sombrero oscuro, el mismo que había estado vigilando el café donde me reuní con Diego, ahora estaba allí, a unos pasos. Tomé la mano de Sofía con fuerza, fingí que miraba frutas, que regateaba precios, pero en realidad buscaba una salida, un callejón, una puerta trasera, cualquier cosa. De pronto escuché una voz masculina a mi espalda, grave, dura. Rosa, el patrón te está buscando. El corazón me golpeó el pecho, no quise girar. Sabía que si lo hacía, todo acabaría ahí mismo. Con un movimiento rápido tomé a Sofía en brazos y corrí. Sí, corrí como no lo hacía desde que era niña. La gente gritaba, los vendedores me insultaban, las cestas caían, pero yo no me detenía. Sentía los pasos detrás de mí, el eco de botas golpeando el suelo. Entré en un callejón estrecho, oscuro, con paredes húmedas. Sofía lloraba en silencio contra mi cuello, yo apenas podía respirar. Entonces, una mano salió de la sombra y me jaló, pensé que era el final, pero no, era Clara, con una gorra baja,
con los ojos encendidos de urgencia. «Sígueme, rápido», me dijo, y no lo dudé. Corrimos por pasajes que yo nunca había visto, hasta llegar a una puerta metálica que se abrió con un rechinido. Adentro estaba Diego, con su cuaderno bajo el brazo y un pequeño coche viejo esperándonos. Metimos a Sofía en el asiento trasero, me subí de golpe, y el coche arrancó con un rugido que me pareció el sonido más hermoso del mundo. Mientras nos alejábamos escuché disparos a lo lejos, gritos, y el motor del coche temblaba, pero avanzaba. Diego me miró por el retrovisor. «Ahora ya no hay marcha atrás, Rosa, ellos saben que colaboras con nosotros. Javier no va a perdonártelo jamás». Yo asentí, con lágrimas en los ojos, abrazando a Sofía que temblaba contra mi pecho, y supe que mi vida, la de ella, y la de todos los que nos ayudaran, estaba marcada para siempre. Los días siguientes fueron un infierno, cambiábamos de casa en casa, dormíamos en cuartos prestados, a veces en bodegas, a veces en habitaciones sin ventanas. Diego hacía llamadas en voz baja. Clara escribía mensajes que luego rompía en pedazos, y yo solo rezaba cada noche para que Sofía pudiera dormir tranquila. Pero la persecución no se detenía, siempre había un auto siguiéndonos, siempre alguien observando desde la esquina, siempre ese peso en el estómago de saber que en cualquier momento nos podían atrapar. Yo ya no era una simple sirvienta, me había convertido en testigo, en fugitiva, en madre sustituta de una niña que no pedía más que un poco de amor y de seguridad. Y entonces entendí que esta guerra apenas comenzaba. Queridos oyentes, este es el primer fragmento de la parte 3, lo que viví, la persecución que me arrancó de mi vida sencilla. Si sienten en su piel el mismo miedo que yo sentía al correr por aquellos callejones, no se despeguen, porque lo que viene a continuación es aún más oscuro, aún más peligroso, y con revelaciones que podrían cambiarlo todo. Creí que después de aquella huida todo sería más fácil, ingenua de mí, porque lo que nos esperaba era un laberinto de sombras, un camino donde cada esquina era una trampa. Clara decidió que lo mejor era llevarnos fuera de Guadalajara. En la ciudad tienen ojos en todas partes, me dijo, y yo lo sabía, cada mirada en la calle, cada vecino demasiado curioso, cada puerta que se cerraba al vernos pasar, todo me gritaba que Javier estaba detrás, que nos respiraba en la nuca. Salimos de madrugada en el viejo coche de Diego. Los faros apenas iluminaban el camino. Sofía dormía en mis brazos, con la cabeza apoyada en mi hombro, tan frágil, tan inocente, y yo pensaba que una niña debería soñar con muñecas, con escuela, con dulces, no con el miedo de ser perseguida por su propio padre. Avanzamos por carreteras solitarias, rodeados de montañas y campos secos, el silencio solo se rompía con el motor y con mi corazón desbocado. Clara revisaba su celular cada 5 minutos, nerviosa, hasta que de pronto... «El chip», murmuró con rabia, «pueden estar rastreando este maldito chip». Me pidió que le entregara mi bolso. Lo revisó con rapidez, y allí, escondido en un pequeño bolsillo, encontró un dispositivo diminuto, un rastreador. Se me heló la sangre, alguien de los nuestros lo había puesto allí, alguien nos estaba vendiendo. Diego lo lanzó por la ventana del coche, y Clara me miró a los ojos. «Esto cambia todo, no sabemos quién está del lado de Javier». Llegamos a un pueblito perdido entre cerros, casas de adobe, calles de tierra, gallinas cruzando de un lado a otro, parecía tranquilo, demasiado tranquilo.
Una mujer mayor nos recibió, amiga de Clara, nos dio un cuarto con colchones viejos y una lámpara de petróleo. Sofía se quedó dormida enseguida, agotada. Pero yo no podía cerrar los ojos, escuchaba ruidos afuera, pasos, ladridos lejanos, y cada sombra me parecía un enemigo. A la mañana siguiente, cuando Clara salió a buscar comida, no regresó. Pasaron 2 horas, 3, yo empezaba a desesperar. Diego caminaba de un lado a otro con el cuaderno en la mano, murmurando nombres, fechas, pruebas, hasta que escuchamos un motor afuera. Me asomé por la ventana y vi una camioneta negra, con vidrios polarizados, estacionada frente a la casa. Mi respiración se cortó, sentí que la tierra se hundía bajo mis pies. Diego apagó la lámpara, me dijo en voz baja que despertara a Sofía, que no hiciera ruido, que debíamos salir por atrás. La niña abrió los ojos asustada, yo la cargué, la cubrí con mi rebozo, y con pasos torpes seguimos a Diego hacia un patio lleno de gallinas. Entonces escuchamos los golpes en la puerta principal, golpes fuertes, insistentes. Abran ahora mismo. Voces de hombres. Corrimos entre los animales, el cacareo era un escándalo, y mientras Diego abría una reja trasera, escuchamos la puerta principal romperse, los hombres habían entrado. Salimos a un callejón polvoriento, corrimos cuesta abajo, yo apenas podía respirar. Sofía lloraba contra mi pecho, y atrás de nosotros ya se escuchaban botas persiguiéndonos. Diego nos llevó hasta un viejo taller mecánico, escondido detrás de unos camiones oxidados, y allí nos ocultamos entre las sombras. El sudor me corría por la frente, mis manos temblaban. Sofía me miraba con sus ojitos rojos, preguntándome sin palabras qué pasaba. Yo solo pude decirle que confiara en mí, aunque ni yo misma sabía en qué estaba confiando. Pasaron horas, los pasos se alejaron, las voces se apagaron, y por fin respiramos. Diego sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Todo esto ya está en línea, Rosa, no pueden detenerlo, pero intentarán silenciarnos, a ti, a Sofía, a mí. Lo miré con desesperación. ¿Y Clara? ¿Dónde está Clara? Él bajó la mirada. Si no regresó, ¿es porque la atraparon? Sentí un vacío en el estómago, la única mujer que me había tendido la mano, que había creído en mí, ahora estaba en las garras de Javier. Sofía se aferró a mi cuello, y en su silencio entendí que yo no podía derrumbarme, que debía seguir, aunque mis rodillas temblaran, aunque mi corazón gritara que ya no podía más. La noche cayó sobre el taller, y de pronto, un ruido metálico me despertó. Alguien estaba forzando la entrada. Diego se puso de pie con un tubo en la mano, me hizo seña de que me quedara quieta. Sofía temblaba entre mis brazos. La puerta se abrió de golpe, y una figura entró. Yo grité, pensé que era el fin, pero no, era Clara, con la ropa rasgada, con sangre seca en la frente, pero viva. Nos abrazamos, llorando, ella apenas podía hablar, solo dijo que había logrado escapar, que los hombres de Javier no sabían que había salido viva, y que debíamos movernos otra vez, ya mismo. No había tiempo, no había descanso, no había paz, solo esa huida interminable, esa sensación de que cada paso podía ser el último. Y mientras salíamos de nuevo a la oscuridad, con Sofía dormida en mis brazos y el miedo latiendo en mis venas, entendí que la verdadera batalla aún no había empezado. Porque Javier no solo quería recuperar a su hija, quería borrarnos del mapa,
quería silenciarnos para siempre. Y yo, una simple sirvienta, estaba dispuesta a enfrentar a un monstruo, aunque me costara todo. Queridos amigos, este es el segundo fragmento de la parte 3. Aquí comienza el verdadero enfrentamiento, la persecución sin descanso, y los secretos que pronto saldrán a la luz. ¿Están listos para escuchar lo que descubrimos en la próxima parada? Créanme, lo que viene es aún más oscuro. Yo pensaba que ya había visto lo peor, que no quedaba nada que pudiera sorprenderme, pero esa noche lo vi, lo tuve frente a mí, al monstruo que durante años había fingido ser un hombre honorable. Clara nos llevó hasta una pequeña cabaña en las montañas, perdida entre árboles y caminos de tierra. Decía que allí estaríamos seguros, que al menos tendríamos unas horas para descansar. Sofía se quedó dormida enseguida, agotada, su cuerpecito apenas respiraba. Yo la tapé con una cobija vieja y me quedé mirándola, acariciando su cabello, preguntándome cómo alguien podía dañar a una criatura tan pura, tan indefensa. Clara y Diego hablaban en voz baja en la otra habitación, papeles, grabaciones, planes. Yo apenas entendía, mi mundo se había reducido a esa niña, a protegerla a toda costa. Pero de pronto, los perros ladraron afuera, primero lejos, luego más cerca, más fuerte. Clara corrió a la ventana y su rostro se puso pálido. Luces, faros de camionetas, subiendo por el camino. Mi corazón casi se detuvo, nos habían encontrado. Diego apagó las lámparas. Clara me tomó el brazo. Corre con la niña, no te detengas. Yo la cargué. Sofía despertó confundida, sus ojitos asustados se llenaron de lágrimas, y antes de salir escuché cómo la puerta principal se rompía con un golpe. Hombres armados entraron, gritos, botas, el eco de balas disparadas al aire. Corrí entre los árboles, con Sofía contra mi pecho, los ruidos detrás de mí eran cada vez más cerca. Las ramas me cortaban la piel, la tierra se hundía bajo mis pies, pero yo seguía, hasta que una voz me heló la sangre. Rosa, ¿a dónde crees que vas? Era él. Javier. Su silueta apareció entre los árboles, impecable incluso en la oscuridad, con su traje oscuro, con un arma en la mano, con esa sonrisa que no era de hombre, era de demonio. Me detuve, no podía correr más. Sofía sollozaba, y yo sabía que tarde o temprano él nos alcanzaría. Entrégame a la niña, y quizás te deje vivir, dijo con calma, como si estuviera negociando un negocio más, como si mi vida y la de Sofía fueran solo un trato más en su agenda. Yo lo miré, con todo el odio acumulado, con todo el miedo convertido en fuerza. No, jamás, le respondí. Él rió, esa risa fría, cortante. Tú, una simple sirvienta, ¿crees que puedes detenerme? Yo soy intocable, yo soy la ley en esta tierra. Me temblaban las piernas, pero no bajé la mirada, porque sabía que si lo hacía, si mostraba debilidad, todo estaría perdido. Entonces, un disparo rompió el aire. No venía de su arma, venía de atrás, de los árboles. Era Clara, con una pistola en la mano, apuntando directo a Javier. El caos estalló, hombres armados corrieron hacia ella. Diego salió con un palo encendido como antorcha, gritos, balas, el bosque iluminado por destellos. Yo aproveché, corrí con Sofía entre mis brazos, esquivando sombras, escuchando los gritos de Clara que resistía,
los insultos de Javier ordenando que no la dejaran escapar. Pero por más que corría, sentía que todo era inútil, porque ese hombre tenía ojos en todas partes, manos en todas partes, poder en todas partes. Llegamos a un claro en medio del bosque, la luna iluminaba la tierra, y allí, frente a mí, otra camioneta negra nos esperaba, hombres con armas bajando, rodeándonos. ¿No había salida? Sofía gritó, se aferró a mí, yo cerré los ojos, esperando lo peor. Y de pronto, sirenas, luces rojas y azules, la policía. Los hombres de Javier se dispersaron, disparos contra las patrullas, gritos, confusión. Un agente me jaló el brazo. Por aquí, señora, rápido. Nos subió a una camioneta oficial. Sofía y yo dentro, mientras afuera la guerra seguía. Vi a Javier, furioso, gritando órdenes, disparando al aire, y por primera vez, vi miedo en su rostro, miedo de perder lo que tanto ocultaba. La camioneta arrancó a toda velocidad, dejándolo atrás, con su rabia, con su poder tambaleando. Yo abracé a Sofía, llorando, temblando, y supe que aquello no era el final. Era solo la primera vez que veía el verdadero rostro del monstruo, y que tarde o temprano, tendríamos que enfrentarlo de nuevo. Esa noche en la comisaría apenas pude hablar, los agentes hacían preguntas. Clara llegó después, herida, agotada. Diego con la ropa hecha jirones, ¿pero vivos? Yo conté todo, con voz quebrada, con lágrimas, cada palabra de Sofía, cada gesto de Javier, cada sombra. Los policías tomaban notas, grababan, asentían, pero yo sabía, yo lo sentía, que algunos de ellos también le temían, que algunos quizá trabajaban para él. No había seguridad real, no había justicia real, solo un respiro, un pequeño respiro en medio de la tormenta. Sofía dormía en una silla, su cabeza apoyada en mi falda, yo la acariciaba, y me juraba una y otra vez, que no dejaría que ese hombre la volviera a tocar, jamás. Porque yo, una simple sirvienta, había visto al monstruo de frente, y ya no me quedaba más que luchar, hasta el final. Queridos oyentes, esta es la parte 4 de mi historia, del rostro del monstruo ya se mostró, y lo que viene, lo que está por pasar, es aún más oscuro. Si quieren escuchar el desenlace, no se aparten, porque la última parte guarda la verdad más dolorosa, y la decisión más difícil de mi vida. El día del juicio llegó, las campanas de la catedral sonaban lejanas, como un recordatorio de que hasta en el corazón de Guadalajara, la muerte y la vida caminan juntas. Yo entré a la sala con Sofía de la mano, la vi temblar, su vestido blanco, su cabello recogido, parecía tan pequeña, tan frágil, y sin embargo, llevaba en sus ojos una fuerza que ni los jueces podían ignorar. Javier apareció en una pantalla gigante, desde la prisión, con traje impecable, con ese gesto altivo, como si aún creyera que el mundo le pertenecía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí el veneno de su odio, pero también vi algo más, desesperación, miedo, sabía que lo que había ocultado durante años estaba a punto de salir a la luz. Los abogados comenzaron, papeles, grabaciones o testimonios, cada palabra era como un golpe contra su imperio. Pero el momento más duro, más doloroso, fue cuando Sofía subió al estrado. La vi respirar hondo, mirarme, y luego mirar la pantalla donde su padre la observaba. Su voz tembló al principio, apenas un susurro, pero poco a poco se hizo más firme.
Contó lo que le hacía, cada palabra era como un cuchillo en mi pecho, pero también como una espada levantada contra él. Los presentes guardaban silencio, algunos lloraban, otros apretaban los puños, nadie podía negar lo que escuchaban. Y cuando el abogado defensor intentó confundirla, ella tomó su muñeca, esa muñeca vieja que siempre llevaba consigo, y con ella mostró, señaló, explicó lo que había sufrido. La sala entera contuvo la respiración, y Javier, desde la pantalla, perdió el control, gritó, insultó, y en su rabia se delató, confesando más de lo que debía. Ese fue su final, no en un callejón, no en una fiesta, sino frente a la justicia, frente al país entero. Su máscara se rompió, su poder se desmoronó. El juez lo condenó a 50 años, sus socios fueron arrestados, la red criminal expuesta. Yo abracé a Sofía, llorando, temblando, porque al fin, la niña estaba libre. Pasaron meses, nuevas identidades, un nuevo lugar. Puerto Vallarta. Allí el mar nos recibía cada mañana, las calles llenas de colores, de música, de bailes, y la vida volvía poco a poco. Sofía ahora era Camila, iba a clases de danza folclórica, su risa llenaba la casa, sus pasos marcaban un futuro distinto. Yo era Elena, trabajaba en una cocina pequeña, y cada tarde, al regresar, cocinábamos juntas tamales, tacos, y cantábamos Cielito lindo mientras el sol caía sobre el océano. El dolor no desapareció del todo, las cicatrices estaban allí, pero ya no eran cadenas, eran recuerdos de una batalla ganada. Una noche de Navidad. Camila me miró, con sus ojitos brillando por las luces del arbolito improvisado, y me dijo, mamá. Esa palabra, tan simple, tan pura, me hizo entender que todo había valido la pena, que cada lágrima, cada huida, cada golpe, habían construido ese momento. Yo ya no era solo una sirvienta, ya no era solo una testigo, era madre, era esperanza. Queridos oyentes, esta fue mi historia, la historia de cómo una pregunta inocente cambió todo, de cómo enfrenté al monstruo y descubrí que hasta la mujer más humilde puede derribar a los poderosos. Si esta historia les tocó el corazón, si sienten que vale la pena seguir escuchando voces como la mía, los invito a suscribirse al canal, a dejar su comentario, a compartir. Porque cada voz cuenta, cada historia importa, y juntos, podemos dar fuerza a quienes creen que están solos. Gracias por acompañarme hasta aquí, y recuerden, la justicia, aunque tarde, siempre llega.